Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nombre de BH Salud, Implantec y Guy Solution. El día de hoy, el tema que se llevará a desarrollar será tejidos blandos y comportamiento celular y molecular en superficies de implantes. En esta presentación se darán herramientas para entender el comportamiento celular en diferentes superficies de implantes, para lograr un sello biológico, mejorando el comportamiento de las restauraciones a largo plazo. Recuerden que pueden realizar preguntas en el botón Q&A que se encuentra en la parte inferior de nuestra pantalla, las cuales serán desarrolladas al final de la presentación. El día de hoy contaremos con el expositor, el doctor Carlos Eduardo Fajardo de la ciudad de Bogotá, odontólogo especialista en rehabilitación oral y periodoncia de la Universidad Javeriana. Cuenta con maestría en ciencias odontológicas con énfasis en el área de biología de la Universidad del Bosque, docente en los programas de prostodoncia y periodoncia y unidad de integración en la Universidad del Bosque. Le damos la bienvenida, doctor Fajardo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Saludos, un especial saludo a todos. Quiero compartir una frase con ustedes. La felicidad realmente está dada por la capacidad de agradecimiento que nosotros tenemos y por tal motivo quiero agradecer mucho a BH Salud por este espacio que me brinda para compartir un poco mi conocimiento. Extenderle un saludo a Santiago, a Liliana, a Sandita Pérez, que de pronto nos está escuchando desde Australia. Y muchas gracias, muy contento de estar en este escenario. muchísimas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Ok, entonces vamos a comenzar con la presentación. Ok, entonces vamos a hablar de tejidos blandos, comportamiento celular y molecular en diferentes superficies de implante. Esto realmente va a estar muy lejos de ser una clase de biología celular, de ser una charla de biología molecular, de química, de inmunología. No, esto realmente está muy enfocado a nuestro trabajo clínico. Pero la verdad necesitamos tener un conocimiento de ciencias básicas, un conocimiento de celular, un conocimiento de cómo es que se comportan y cómo interactúan los diferentes tipos de células con sus diferentes tipos de expresiones, factores de crecimiento, citocinas, etcétera, etcétera, para la formación y cicatrización y el mantenimiento a largo plazo de las estructuras, en este caso nuestra osteointegración y nuestro desarrollo y mantenimiento de los tejidos blandos que cursan o tienen un valor muy importante y que lamentablemente la visión de la odontología en implantología ha estado solo encaminada o mayormente encaminada a el proceso de osteointegración como tal. O sea, sí, el implante se tiene que oseointegrar, pero el implante se tiene que mantener en el tiempo. Y ese dinamismo y esa mantención en el tiempo solo se va a lograr sí y solo sí, y lo dice Branemar desde la década de los 70, si hay un sello biológico y unas estructuras de tejidos blandos tejido de queratina, de epitelio, y tejido conectivo que estén en perfecto estado y en perfectas condiciones. ¿De dónde nace esta realmente necesidad, pasión y amor mía por entender estos tejidos blandos? Cuando yo empecé a estudiar la periodoncia en mi Universidad Javeriana, la verdad es que el tema de implantes se hacíamos cirugías guiadas, colocábamos diferentes marcas de implantes, pero el tema de tejidos blandos siempre fue como un tema tabú. O sea, en esa época, pensar en sondear un implante podría estar muy errado. Entonces, los métodos de diagnóstico y los métodos de seguimiento de estos implantes no eran muy claros.
ahora y hoy en día todavía sus protocolos no es que estén muy establecidos, pero claramente ya tenemos unos dictámenes, unos estatutos, unos protocolos para seguir en este proceso como tal. Mi primera imagen, me encanta, una falla catastrófica, un implante que coloqué hace ya muchos años. Realmente estos fueron de mis primeros implantes. ¿Por qué lo sé? Porque este es un implante BioHorizon Taper sin Laser Lock. Fue los primeros implantes que yo empecé a colocar con la casa comercial BioHorizon. No quiere decir que porque no tengan Laser Lock sean unos malos implantes, sino que me doy cuenta y esta foto, por eso le pongo un diamante, porque esta es la foto que me muestra a mí, me enseña y me educa y me educa del error que tuve, que posiblemente fue un mal manejo de tejidos blandos, porque normalmente en esa época lo que se hacía o lo que hacíamos es poner el implante, un healing de cicatrización y no teníamos en cuenta la cantidad y disposición, la cantidad, calidad y disposición de volúmenes de tejidos blandos. Y un segundo error catastrófico, el seguimiento de los pacientes. Eso me lo enseñó realmente a mí la periodoncia. El mantenimiento, el seguimiento. Paciente que se para de la unidad ya tiene una cita 6 meses de control. Y eso desde cualquier punto de vista es espectacular. Para el paciente, para mí y en mercadeo es una fidelización, porque es que el paciente va a volver porque ya tiene una cita y el paciente es consciente que tiene la necesidad de volver. Entonces, yo veo esta fotografía y pues caramba, ¿qué pasó también con la higiene de este paciente? A mí que me expliquen estas placas, miremos esto. A ver. Miren estas placas de colonias bacterianas que se extienden casi hasta el ápice del implante, que me muestran que realmente tuvimos un problema perimplantar muy serio y pues nada que hacer. Cuando volví a ver al paciente, el implante ya lo traía en las manos. Entonces, nosotros a veces cometemos muchos errores por no hacer un buen diagnóstico. Eso es lo que vamos a tratar de entender. La calidad, la cantidad y la indicación del tipo de implante dependiendo del escenario clínico. Esta segunda fotografía, implantes que yo coloqué más no rehabilité, pero estos implantes eran una berraquera cuando se pusieron, porque esto fue en el año 2013, 2014, esto fue con cirugía guiada, en esa época se trabajaba con Biometry, estos son unos implantes Certain con superficie OsseoTi, que es una excelente superficie, y esto lo hice guiado con unas guías reconstruidas en el sistema Simplan de Biometry, unas guías que se mandaban a hacer hasta Bélgica, donde el paciente fácilmente pagó como 2,5 millones, 3 millones de pesos solamente por las guías, porque eran extremadamente costosas. Se colocaron muy bien los implantes, pero el paciente se perdió y como yo no le rehabilité, tampoco tenía esa vena del mantenimiento, entonces me vuelve el paciente. Hace un año, esta es una foto, ojo, porque les voy a contar, esta foto fue después de ya haber perdido este implante que estoy señalando acá a nivel implante inclinado. Esto fue un protocolo de Olon 4, un implante inclinado, ya en este momento se ve algo de la cicatrización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en menos de 3 meses ese paciente ya me estaba formando toda esta cantidad de cálculo. ¿Y por qué? Pues por este espacio tan grande que lamentablemente el rehabilitador dejó, donde limita, donde es un mal diseño, una mala arquitectura que limita la higiene del paciente. Entonces, terrible. Limpiamos, nuevamente volvemos a sacar y pues estas son las condiciones del tejido. No es problema realmente del implante, es problema de la arquitectura protésica, porque si nos ponemos a ver meticulosamente a nivel de tejidos blandos, pues vamos a encontrar un epitelio oral con un grado de queratina que puede considerarse ideal, exceptuando de pronto acá en este grado de inflamación. Obviamente, pues acá todo eso está cubierto de la placa de cálculo, no podemos más hablar. Pero entonces ya entendemos que tenemos
tuvimos problemas o estamos teniendo problemas con el seguimiento del paciente, con el manejo, selección de tejidos blandos y la técnica rehabilitadora, con la arquitectura de las prótesis y con el tema de tejidos blandos enfocados a que tengan queratina, ¿listo? A que sean queratinizados. Estos implantes también los coloqué yo y los rehabilité también aún más viejos, por hoy serán del año 2012. En este caso yo usé la casa comercial Mi Seven, unos implantes que funcionaron bien, pero no tuve en cuenta esa condición que en este momento es totalmente necesaria, y si no hay encía queratinizada, mejor no coloquemos implantes. Menos en esta zona en esta zona donde tenemos una gran pérdida, donde tenemos toda esa mucosa alveolar que pues no va a tener ningún tipo de adhesión, que va a ser completamente móvil, y el simple hecho de ser móvil va a generar que ese epitelio perimplantar, que es el análogo del epitelio de unión que ya vamos a ver más adelante, pues migre hacia apical. Migre hacia apical, y al migrar hacia apical, a haber una infiltración de bacterias, esa infiltración de bacterias pues me va a desencadenar todo un proceso inflamatorio crónico, que es lo que no queremos en los implantes. Nosotros en el momento de poner un implante sabemos que vamos a tener una inflamación. Necesitamos la inflamación, bien sea sobre tejidos blandos o sobre tejidos duros. Nosotros vamos a tener una hemostasia, una inflamación, una proliferación celular, y por último pues vamos a tener la regeneración propiamente dicha. Entonces nosotros necesitamos una inflamación, pero una inflamación aguda, momentánea, que no dure más de 2 días, donde se expresen interleuquina 1 alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, MCP1, etcétera, 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 pero que llegue rápido mi interleuquina 10 y me ponga un pare. Empecemos se empieza a generar una expresión génica por parte del queratinocito de factores de crecimiento fibroblástico, de factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento epidermal, y algo que es esencial, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Para qué? Para migrar a un proceso inflamatorio, migrarlo a un proceso reparativo. Otro error, este implante, si no lo coloqué yo, no tengo ni idea qué marca será, porque pues tiene una configuración de roscas demasiado fuertes, y además fue colocado totalmente vestibularizado. Muy seguramente de pronto en el momento en que el clínico lo colocó, pues quedó dentro de una masa ósea, pero esa masa ósea era netamente una cortical, y por el simple hecho del uso y de las fuerzas, la transmisión y el efecto de transducción de una fuerza física a una transducción química que va a ser medida sí o sí por el osteocito, pues va a generar un proceso de reabsorción. Entonces, también podemos estar fallando en el posicionamiento de implantes. Claro que esto es algo que todos nosotros como clínicos vamos aumentando y mejorando en esa curva de aprendizaje que nosotros, pues, cada uno tiene. ¿Listo? Pero ¿qué vamos? Realmente al problema. ¿Cuál es nuestro problema? La enfermedad perimplantar. Enfermedad hiperimplantar descrita por primera vez desde el 2008, donde se genera el primer workshop de periodoncia europeo, en donde empezamos a darle nombre a la enfermedad, donde empezamos a entender que vamos a tener un proceso de mucositis perimplantar, que normalmente, bueno, ya eso ya está estipulado, va a estar localizado únicamente a nivel de tejidos blandos, donde vamos a tener un indicador y un claro diagnóstico a través del sangrado al sondaje. Eso está más que claro en el 2019. Esas definiciones de cómo se debe diagnosticar el año pasado, esas definiciones de cómo debemos diagnosticar la enfermedad está claro. El indicador
más acertado y más comúnmente usado, porque pues el problema de la mucositis es que, o de la perimplantitis es que no sabíamos cómo diagnosticarlas, teníamos diferentes tipos de diagnóstico, entonces no estaba todo protocolizado como tal y por ende nunca podíamos medir la prevalencia de esa enfermedad perimplantar. Entonces este artículo, que es muy bueno, del Dirks Thomas y del 2015, nos mostraba que para el desarrollo de mucositis en esa época había un porcentaje del 43%. Eso realmente es un porcentaje alarmante. ¿Qué quiere decir? De cada 100 implantes, 43 te van a presentar mucositis. O, por el contrario, 22%, que era lo que indicaba la tasa de prevalencia de enfermedad perimplantar, de perimplantitis propiamente dicho. Ya vamos a explicar un poquito más que las perimplantitis. Aquí encontramos otros datos que ya son más recientes. Estos datos son del 2019, este artículo de abajo es del 2020, cópienlo. Donde encontramos que la tasa sigue muy similar. Realmente los cambios no son muchos. La enfermedad perimplantar está en un rango, ahora sí pues nos dan un rango de un 9.25%, un 19.83%, un rango bastante amplio de casi 10 unidades, que pues eso está, su causa es esa falla de coincidencia en el método de diagnóstico o el indicador de diagnóstico. Y la mucositis va a estar entre un rango del 29.98% a un rango de 46.66%, que también parece exageradamente alto. ¿Listo? Este dibujo es muy claro. Mucositis, tejidos blandos, sí o sí, el mejor mecanismo o técnica de diagnóstico, pues va a ser el sangrado al sondaje. Es nuestro principal indicador. Y ya en la perimplantitis vamos a tener, bien sea el sangrado al sondaje, pero a ese le vamos a sumar lo que es la profundidad de la bolsa, y sumado a este, el análisis radiográfico, donde se muestren pérdidas óseas mayores a 1.3, 1.5 de milímetros anuales. ¿Listo? Esos son como los últimos datos que puedo darles del diagnóstico como tal de la enfermedad perimplantar. Hablemos un poquito de... No, vamos a hablar mucho de lo que es el tejido perimplantar, porque pues, para hablar de comportamiento celular y molecular, pues tengo que entender en el área que estoy trabajando. Entonces, este es un diagrama que pues realmente no me gusta, pero lo pongo por el simple hecho que es de un autor que en este campo es muy importante, que es el doctor Atsuta. Atsuta es una persona que desde el año 2004 empieza a describir realmente cómo era ese proceso de formación del sello biológico, porque antes no se entendía o no se tenía claro si en los implantes existía un sello biológico o no. Se creía que si había una prolongación de un epitelio oral que se invaginaba, formaba un epitelio circular y formaba una especie de epitelio de unión, pero que se iba a migrar hacia apical, donde no iba a existir un componente de tejido conectivo, y ese iba a ser el tejido epitelial alrededor de los implantes. Con él en el 2004 nos dice, oigan, no, sí, realmente los implantes tienen un sello biológico, y nos da la misma analogía que teníamos en los dientes, donde definitivamente vamos a tener un epitelio de unión, que ya a nivel de implantes lo vamos a llamar epitelio perimplantar, que va a tener una anatomía y una arquitectura muy similar al epitelio de unión, más o menos coronal. Vamos a encontrar unos 14, 70 células, y a medida que nos vamos a apical, vamos a encontrar 1 o 3 células,
es un epitelio que va a tener solamente dos capas, una basal y una suprabasal, no va a tener más. El cual va a encontrarse en su parte externa, por decirlo así, en una lámina basal externa que va a estar unida a través de hemidesmosomas. Acordémonos que existen estas estructuras que nos van a permitir la unión entre células y la unión de células a otro tipo de sustratos. En este caso, la lámina propia, pues que va a tener proyecciones ya de tejido conectivo. Eso lo vamos a hacer a través en esta zona de hemidesmosomas. Y el tejido conectivo va a tener una serie de sustancias como la laminina 332, antes llamada laminina 5, el colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 6. Eso encontrado en esta zona. En la zona de la lámina basal interna, donde Berglund en el año hace muchos años, por lo menos en la década de los 90, expresa que existía, o bueno, que existe, porque pues hay gente que todavía lo considera así, una proyección de células que se llamaban las DAT células, las células DAT, que pues sus siglas en inglés, Direct Attachment Cell, eran las que iban a lograr, y eran las células especializadas en lograr esa unión íntima, esa adhesión, porque eso es lo que estamos teniendo en epitelio, del epitelio de unión contra la superficie mineralizada de los dientes. Estudios posteriores, entre los cuales nombro el de Atsuta, nos damos cuenta que esa proyección, esas células DAT, pues no son células diferentes a los mismos queratinocitos, que van a presentar igualmente unos semidesmosomas en su lámina basal interna con unas integrinas que atraviesan y son las que se van a unir directamente a una gran cantidad de glicoproteínas que van a estar en esta superficie, como lo son la fibronectina, la vitronectina y la laminina. Entre ellas destacamos siempre la expresión 10 veces más que en cualquier otro sitio de la laminina 332 o la laminina 5. Entonces ahí es donde tenemos que entender que esas proteínas son las que se están permitiendo una adhesión y generar un sello biológico. Y es simplemente el ensamblaje entre la integrina, que normalmente la que se va a destacar, porque pues las integrinas hay muchas, pero la que se va a encontrar en esta superficie va a ser la integrina alfa 6 beta 4. Son una doble cadena, una cadena alfa y una cadena beta, que va a tener una gran afinidad a lo que es esta laminina 332 o laminina 5, y nos va a generar en los dientes una adhesión íntima desde la parte más coronal del epitelio a la parte más apical. Primera diferencia que vamos a encontrar en el tejido perimplantar. El pie, lamentablemente, solo va a tener una expresión de laminina 332, como vamos a ver más adelante, en su parte inferior. El pie lo dividimos en una parte superior, una parte media y una parte inferior. ¿Qué traduce eso, doctores? Que estamos ante un sello biológico débil, que estamos ante un sello biológico frágil, que estamos ante un sello biológico permeable, y si es permeable, pues por ahí entra cualquier tipo de bacterias, ¿vale? Yéndonos más arriba, porque empecé de adentro para afuera, nos vamos a un epitelio circular, que en el caso de dientes, pues aquí está nuestro epitelio circular. En el caso de implantes, pues va a ser el epitelio circular perimplantar. Esa es la nomenclatura que deberíamos usar. Y nos extendemos a un epitelio oral. Ese epitelio oral es exactamente el mismo aquí, exactamente el mismo acá. Va a ser un epitelio estratificado, escamoso, queratinizado. Ya vamos a ver toda esa cantidad de expresión de citoqueratinas que realmente van a ejercer una función
muy importante en la diferenciación, en la proliferación y en el movimiento de estos queratinocitos a través de estos estratos basales. Recordemos, como nos lo enseñaban en el pregrado, pues va a ser estratificado. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un estrato germinal, basal, después va a ser un estrato espinoso, porque las células no van a ser escamosas, que son aplanadas, pero en este estrato van a tener una tendencia, una formación como de espinas, y eso no es más que los hemidesmosomas, porque las células, entre células, si es un hemidesmosoma, pues van a formar esa morfología. Nos vamos a un estrato granuloso, un estrato lúcido y un estrato córneo. Un estrato córneo que es simplemente ese crecimiento o esa migración de ese estrato basal a ese estrato superficial, donde van a haber unos cambios citoplasmáticos considerables. ¿Por qué? Porque pues literalmente cuando el queratinocito va a expresar y se va a queratinizar, pues no va su núcleo va a desaparecer completamente, y lo que va a quedar es el gránulo de queratina como tal en la superficie, las cuales van a ser recubiertas por otros tipos de proteínas y pues van a tener una tasa de recambio, que eso es lo importante, un turnover. Ese turnover normalmente en estos tejidos es de 6 a 8 días. ¿Listo? Importante tener en cuenta que van a haber diferentes factores en esta, que van a diferenciar de una forma sustancial el diente del implante. Factores como la vasculatura. Miremoslo acá. Esta foto me gusta mucho, me voy a volver porque es que nos quedamos, Atsuta, con todo respeto, se me quedó en este diagrama o en este diseño tipo Albrechtson finales de los 90, donde sí o sí iba a existir una migración del hueso apical, dada o sustentada por los estudios del 95 de Erickson, donde iba a haber un gap, un agregado inflamatorio, y por ende el hueso iba a ir para abajo. Yo creo que eso a estas alturas del partido no es el común denominador, y ya les voy a explicar por qué. Entonces me gusta más esta gráfica, que es más real. No necesariamente esta estabilidad o de este diagrama a nivel del hueso se lo dan por ese intercambio de plataforma. Eso es algo que vamos a hablar más adelante, pero sí es más real a la situación clínica que nosotros estamos viendo y la situación clínica que nosotros deseamos como clínicos, y es mantener los niveles óseos. Entre más mantenga yo los niveles óseos, pues yo voy a tener una dinámica de la oseointegración mucho mejor. Pero ¿qué vamos a encontrar de diferencias a nivel de la arquitectura? Pues primero la vascularidad. Miren acá que no vamos a tener este plexo del ligamento periodontal que me va a irrigar toda esta zona como tal, sino pues el implante va a estar unido de una forma directa. Vamos a tener unas diferencias muy importantes dependiendo de la superficie, porque nuestro fibroblasto se va a comportar diferente dependiendo de la superficie, donde pues nuestras células de Charpey claritas perpendicularmente se insertan al cemento, pero aquí como no hay un incentivo de que esas células o es que esa proyección de fibras sean perpendicular o oblicuas por lo menos, pues son totalmente paralelas al eje longitudinal del implante. ¿Listo? Siempre olvidamos algo, y en todos los diagramas lo olvidan, que es la parte neural, doctores. O sea, nosotros tenemos un sistema neural que de una forma aferente pues nos va a generar el dolor, pero de una forma deferente va a tener un gran componente protector en esta zona. ¿Por qué? Porque vamos a contar con una proteína muy importante, que es la sustancia P, en esas terminaciones, y va a tener diferentes tipos de receptores. Unos receptores va a ser el endotelio, entonces por ende va a generar una vasodilatación. Otros receptores van a ser los neutrófilos polimorfonucleares, que van a estar en esta zona. Supongamos que si aquí está el conectivo, aquí tendría que venir
la zona más apical de ese pie. Entonces aquí van a estar los polimorfonucleares con un receptor de neuroquinona 1, que realmente es la que me va a hacer la unión o va a ser el target de la sustancia P. Vamos a tener también macrófagos. Recuerden que siempre en los procesos de inflamación crónica vamos a tener una fase neutrófila, después una fase macrófaga y una fase de resolución. Y vamos a tener otro target que es muy importante, que son los mismos queratinocitos. Esos queratinocitos que van a estar en este nivel van a estar acondicionados a esa neuroquinona 1, que va a generar que tengan una mayor proliferación y que tengan un mayor recambio. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que estos queratinocitos van a migrar hacia coronal para cumplir el reto bacteriano como tal. Entonces esa parte neural es algo que todos los diagramas olvidan, pero pues espero que nos haya quedado muy claro. El queratinocito de extrema importancia en esta zona vemos que expresa la mayoría de sus citoqueratinas. ¿Listo? La queratina de la 1 a la 10 y de la 11 a la 20. Encontramos una configuración muy importante de los queratinocitos, así como ustedes lo ven así en esta imagen, que todos están apeñuscados, muy unidos, porque tienen una gran cantidad de midesmosomas que permiten que estén muy unidos. Para ponerles un ejemplo muy lacónico, en la epidermis vamos a encontrar superficies celulares entre 9 y 10, y acá vamos a encontrar entre 30 y 40. Es increíble la cantidad de queratinocitos que van a estar apeñuscados con dos propósitos. El primer propósito es que esto no sea permeable, y el segundo propósito es resistir el trauma. Entonces, importantísimo, por eso necesitamos a nivel de los implantes una mucosa queratinizada, porque yo voy a tener una gran cantidad acá de queratinocitos muy unidos, que me van a solventar y me van a resolver ese trauma, y no van a permitir que el movimiento que se tiene que acuérdense que esta es la encía libre en esa zona que se tiene que dar acá, me vaya a traumatizar o me vaya a generar una migración apical de este componente tan débil que es nuestro epitelio periimplantar. ¿Listo? Esa es como una de las funciones de esos queratinocitos. Y el segundo, como lo dije anteriormente, bien sea por su perfil de generar de queratinizarse y ya quedar en el estrato córneo, después ser epitelializado y ser barrido en el recambio, o el simple hecho de que el queratinocito secrete sustancias como la queratina 19, como la queratina 16 y 14, que las vamos a encontrar localizadas a nivel de este pie y van a cumplir una función muy importante, como se los dije anteriormente, en la proliferación celular. Miren esta fotografía, bueno, este dibujo diagrama también que nos presenta lo que les he venido explicando en la lámina basal interna. La expresión en su totalidad de la laminina 332 o la llamada laminina 5 va a ser en su completa longitud del epitelio de unión. Pero a nivel de los implantes en el epitelio periimplantar únicamente se va a localizar a nivel apical. Entonces aquí seguimos perdiendo vascularmente, seguimos perdiendo neuralmente, porque pues si uno de los talles de la neuroquinina 1 es la vasodilatación endotelial, pues tenemos que entender que a ese nivel no van a haber tantos vasos. Y entender que a ese nivel entonces tampoco va a haber tanto neutrófilo, porque es que el neutrófilo no está ahí. Acuérdense que el neutrófilo va a ser quimiotraído por la interleuquina 8, que es sintetizada o secretada por el macrófago, y él va a llegar ahí gracias a ella. Y si no llega ese neutrófilo polimorfonuclear, que es esencial en el reto bacteriano, ya que esta célula como tal lo que va a hacer es inyectar una gran cantidad de cloro, de hipoclorito, de elastasa y colagenasa para matar la mayor cantidad de bacterias,
y que después van a ser desintegradas por el macrófago. ¿En qué estamos al día de hoy en el estudio de tejidos blandos? ¿Qué es lo que pasa? 2010-63 Europa son unos dictámenes que nos dicen que el manejo y el manejo de, estudios en animales pues tiene que cambiar y se tiene que modelar y cada vez va a ser más restringido. Entonces nace este tipo de modelos 3D que son muy simpáticos. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a tener solamente, como lo hacíamos anteriormente, que hacíamos el cultivo celular solo de queratinocitos o el cultivo celular solo de fibroblastos, ¿no? Aquí vamos a tener ya un modelo tridimensional donde vamos a tener en esta zona el queratinocito, donde vamos a tener en esta zona el fibroblasto y donde vamos a tener normalmente en esta zona ponen un filtro porque pues también a veces se hacen unas pruebas de permeabilidad como tal. Miren estas imágenes tan interesantes y tan bonitas, si lo podemos decir así, donde vemos que la proyección y la cicatrización que se va a dar a este nivel es exactamente igual que la que estamos teniendo en Boca. Este estudio es interesante porque tiene una comparación o hacen una comparación entre una superficie, de menos segundo que es que esto no está molestando, entre una superficie maquinada, entendiendo que las características de una superficie maquinada es tener una rugosidad que va entre 0.3 o 0.6 micras, y una superficie adonizada, que en el proceso de adonización lo que se hace es colocar la superficie de titanio en cloruro de sodio. Cuando se saca de esa superficie de cloruro de sodio, vamos a tener un cloruro de titanio que pues después va a ser lavado con agua, ¿sí? Y al ser lavado con agua vamos a tener unos subproductos que son el titanio OH, que son el ácido hipocloroso y unas pequeñas trazas de ácido hipoclorito. Destaquemos el titanio OH. ¿Por qué? Porque lo que busca el tratamiento de superficies no es solo generar rugosidades a nivel de micras, sino es expresar una nanoestructura, una nanosuperficie que normalmente me va a aumentar los niveles de titanio OH o de dióxido de titanio o de dióxido de circonio en la superficie tratada, y lo que me va a mejorar de una forma muy significativa el comportamiento de las células. Entonces, un queratinocito que llega a una superficie maquinada puede llegar a tener el mismo comportamiento que una superficie adonizada, pero mejorado. ¿Por qué? Porque la superficie va a ser muchísimo más hidrofílica, que ya hablamos de ese concepto, y vamos a tener una mayor energía superficial, lo que va a hacer que la configuración también anatómica de ese queratinocito sea totalmente diferente. En este caso, vamos a ver una microfotografía. Bueno, este es como la aplicación del diagrama donde pues, nos muestran que realmente hubo una diferenciación de gingival de queratinocito, donde hubo una proyección, como se nos mostraba, del epitelio de unión con las mismas citoqueratinas que expresa normalmente en humanos, pues en modelos vivos, por decirlo así, en vivo, y una lámina basal externa congruente con la expresión de la laminina 5 y colágeno tipo 4 en esa lámina propia, como se lo dije anteriormente, y una lámina basal interna con una expresión de la laminina 5. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el plus? Bien sea no mirándolo desde qué tan extrapolables son los resultados a una situación real, pues no es el hecho, esto sigue siendo un estudio in vitro, y un estudio in vitro no deja de ser lo más bajo en desarrollo de literatura que tenemos, pero sí nos muestra que realmente funciona y se comporta exactamente igual que en el tejido
en vivo, ¿listo? Entonces aquí nos muestran el surco, el epitelio pericircular, el epitelio periimplantar, la totalidad que se muestra, que esto es lo lamentable, o sea, lo triste y la intención de este manejo de superficies es llegar a limitar esto, limitar que hay una migración tan completa del epitelio. Lo que pasa es que el epitelio crece muy rápido, a las 2 semanas o a la semana y media ya hay esta formación de este epitelio periimplantar. Entonces, el chance que le da al fibroblasto a adherirse a la superficie, a empezar a sintetizar colágeno, pues es mucho menor. Miren esta fotografía tan clara, esta fotografía donde vemos que realmente aquí en esta superficie, miren que se alcanza a notar la diferencia, ¿no? Entre una superficie maquinada con 0,3, 0,06 de micras versus una superficie adonizada. Pero donde vemos que realmente el queratinocito se comporta igual, aquí vemos un queratinocito encima de otro, en esta vemos aún más unos queratinocitos encima de otros, pero realmente este estudio de Roffel 2019, que me pareció muy bueno, nos da dos enseñanzas. La primera, que los modelos 3D funcionan y se van a comportar muy similar al modelo in vivo, y que definitivamente al queratinocito le gustan son las superficies lisas. ¿Listo? Si tienen algo de adonizado y si tienen algo en su nanosuperficie, o en su expresión nanométricamente hablando, bien, chévere, también funciona. Pero grabémonos ya en este momento esto. Al queratinocito le gustan las superficies completamente lisas. Esto es de un artículo de Gibbs del 2019. La mayoría de artículos que les estoy trayendo son muy recientes, 2017 para acá, donde tenemos que entender 4 factores que van a cambiar esa conformación celular. El primero, el diseño del implante, el diseño del abutment como tal. Pues si hablamos del cuerpo del implante, pues el diseño de sus roscas cuadradas, B invertida, V, la extensión de su pitch, qué tan amplia es esa rosca, qué tan profundo es ese valle. La química como tal, si estamos hablando de implantes de circonio, implantes en PIC, que esto es algo que hay que empezar a estudiar. Afortunadamente en esta casa comercial uso yo muchísimo el PIC y ya les voy a mostrar los beneficios que tiene. O si usamos el dióxido de titanio, ¿no? Entonces, oro casi ya no utilizamos realmente. Titanio como tal, pues esto no va a existir a menos que... Porque el titanio siempre sí o sí va a tener un proceso de oxidación, así sea mínimo, así sean 6 o 7 nanómetros, el titanio siempre va a tener un recubrimiento por ese dióxido de titanio, que es el que realmente lo va a hacer bioinerte. Si el titanio no tuviera este dióxido de titanio, no sería un material apto para el uso en odontología. Lo mismo que pasa con el circonio, un material completamente bioinerte, y lo que vemos con el PIC, que podría tener algún grado de bioactividad, pero que aún lo estamos estudiando. Pero hablando de desintegración propiamente dicha, los niveles de bone implant contact o de contacto hueso-implante que muestran los implantes en titanio son muy similares o exactamente iguales a los que muestran los implantes de circonio y a lo que nos están mostrando los implantes ahora en PIC. Ojo, implantes, no aditamentos protésicos. ¿Qué es lo que pasa? Pues el circonio, una alta resistencia flexural, pero pues sus cambios en su cristalografía de una tetragonal a una monoclínica para impedir una fractura, un proceso de autocurado que él tiene, pues va a generar unos cambios en esas fases cristalinas y pues lo va a hacer más débil. También es un material que la resistencia o el efecto de blindaje va a ser diferente al del titanio y por ende vamos a tener mayores
mayores cantidades de reabsorciones óseas a nivel marginal, ¿listo? Entonces, eso es lo que pasa con el circonio, porque se integra igualito, su integración es exacta. Pues el oro, pues ya por sus costos y por sus características, donde siempre va a haber una expresión de interleuquina 1 alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, MSP1, siempre va a estar el paciente con un grado de inflamación subclínica que no vamos a notar. La hidrofilicidad es un concepto extremadamente importante en las superficies que nosotros vayamos a tratar. ¿Por qué? Porque, acordémonos, este ensayo de la gota, entre menor ángulo que yo tenga, que máximo puede llegar hasta 70, 80, voy a tener una superficie hidrofílica. ¿Qué quiere decir? Es una superficie que va a permitir humectarse como tal. Pero si yo tengo un ángulo de contacto muchísimo más amplio, por encima de 90 hasta 180, pues voy a tener una superficie completamente hidrofóbica y pues realmente todas nuestras proteínas y todas nuestras células van a preferir una superficie hidrofílica. Es el caso de los implantes de Straumann, por dar un ejemplo, su SL Active. Su SL Active lo que hacen es darle una acidez o empacar esos implantes en un medio ácido entre 4 y 6. Normalmente cuando los sacamos del blister o del vial, pues van a estar en una solución salina, tal 0.9, pero ácida, y lo que va a generar es eso, que sean más hidrofílicos y que su carga químicamente, electrónicamente hablando, sea una carga positiva para que entren en contacto directo con la célula, que es una carga negativa, y se obvie en el paso de las proteínas, que son muy importantes, y es el paso que normalmente cualquier casa comercial o cualquier superficie de implante usa. Eso muestra, sí, unas tasas de osseointegración mucho más altas. Ojo, escuchen muy bien esto, hasta la 4ª semana de osseointegración. Después de la 6ª semana de osseointegración es exactamente igual. Entonces, hidrofilicidad, súper importante. Isotopografía, lo que veníamos hablando. La micro y las nano características que también pueden ser de una forma desarrolladas con las técnicas de ablación. Ablación es todo lo que sea el desgaste por láser, como pues lo tiene la casa comercial y que funciona muy bien y que ya les voy a demostrar lo que es el laser lock. Esto es hidrofilicidad. Esto es un implante, el short implant. El short implant son unos implantes que tienen una configuración de paso de rosca un poco más amplio. Si vemos acá, el pitch es mucho más salido, unos valles mucho más profundos. Nos muestra un contacto o una humectabilidad inmediata. Apenas lo estaba poniendo, pues ese implante se empezó a humectar de una forma muy buena, porque pues, acuérdense que lo primero que necesitamos alrededor de los implantes es el coágulo de sangre, es la sangre, es el desarrollo de plaquetas, el desarrollo de una red de fibrinas que ulteriormente van a permitir a través de ciertas integrinas la adhesión de proteínas muy importantes acá, proteínas como la albúmina, que realmente pues la albúmina, como es la proteína que más encontramos en sangre, pues es la que primero se va a pegar, pero va a dar pie a otro tipo de proteínas como la fibronectina y la vitronectina, que son las que realmente van a permitir el ensamblaje de ese precursor de osteoblasto en la superficie del implante. ¿Listo? Y encontramos estos microcanales muy chéveres que son los que me van a permitir un comportamiento a nivel fibroblástico. Me encanta este implante porque pues al ser short va a tener un paso de rosca casi que hasta el cuello. Miren, aquí hasta acá viene el paso de rosca, pues nada que hacer. Fijación inicial es dar una fricción, y esa fricción únicamente se va a dar a través de las roscas, pero igual conserva las características de un laser lock y va a tener esto que me encanta, que es este bisel. Este bisel también tratado, donde para mí, en mi humilde opinión, honestamente,
súper importante para la inserción de tejido conectivo y por ende limitar lo que veíamos en el estudio, en el modelo 3D, que es esa migración apical, ese downgrowth que tiene el queratinocito o el epitelio perimplantar a través de la superficie de la mayoría de los implantes. Estos son trabajos míos. Siento que realmente lo que salvó o lo que hizo el cambio en esa imagen, ese diagrama que les mostraba de Atsuta, muy similar a la de Branemar, a la que les mostré después, fue la estética. La intención tanto de nosotros como periodoncistas o de nosotros como rehabilitadores orales de generar unos perfiles muy naturales que mimeticen la existencia de un implante y que parezca que fuera una corona sobre diente o que se vea lo más natural posible. Yo pienso que la estética jugó un papel primordial. ¿Por qué? Porque hay que entender algo que es el ancho biológico, ¿sí? Nosotros tenemos, nosotros tenemos en cuenta pues, los estudios de Gargiulo en los 60 que nos mostraba que nosotros íbamos a tener un espacio biológico que normalmente iban a ser 0.69 milímetros, que íbamos a tener una adhesión epitelial, un epitelio de unión que iba a ser una adhesión más o menos de 0.97 milímetros y que íbamos a tener por debajo una inserción conectiva, que eso es lo que llamamos nosotros el espesor biológico, de 1.07 milímetros. Eso realmente es lo que hicimos fue el 0.69 lo mandamos para 1, el 0.97 lo mandamos para 1 y el 1.7 lo bajamos a 1. Y esos son los 3 milímetros que nosotros tenemos de ancho biológico como tal. En implante es lo mismo, porque es que estamos ante una estructura muy similar, donde vamos a tener un ancho biológico, pero este ancho biológico va a ser un poquito más alto sobre todo en el tejido epitelial. En ese epitelio de unión vamos a tener un epitelio más elongado y eso va a hacer una diferencia casi de milímetro y medio. Entonces, si nosotros le sumamos esos 4 milímetros que necesitamos de ancho biológico antes de llegar a esta superficie, que se supone que estos son unos implantes, pues el protocolo que yo manejo es un implante bone level, pero pues vamos a hablar de otros protocolos. Esto tiene que estar con el hueso y tiene que permanecer a la par del hueso. Y yo voy a necesitar todo este perfil, que realmente es muy fácil de lograrlo y muy fácil de mantenerlo. ¿Para qué? Para darle salud y para que ese ancho biológico no me robe espacio de osseointegración para generarse, porque sí o sí lo va a hacer. Entonces, de ahí es muy importante entender que necesitamos una mayor cantidad y cualidad de tejidos blandos para que no tengamos pérdidas óseas periimplantales. Eso es algo debatido. Hay 3 estudios muy serios, uno que trata de hacer una revisión sistemática, pero la poca relación y las diferencias que se encuentran y los sesgos que se encuentran en estos estudios no los permiten, pero da pie a pensar que sí necesitamos por lo menos más de 2 milímetros o como mínimo 2 milímetros para tener un ancho biológico, entre comillas, ideal y que no vayamos a perder tejido óseo. Vamos con este implante. Este implante es también de queratinocitos. Nos va a mostrar el impacto de las diferentes superficies y modificaciones de las superficies en la adhesión del queratinocito. Ya veíamos en el anterior estudio, en el modelo 3D, pues que al queratinocito les gusta, es una superficie lisa. Vamos a ver aquí qué pasa. ¿Qué se hizo en este estudio? Se cogieron 3 superficies de implantes. Esto es lo único que yo no estoy de acuerdo con este estudio porque como lo veíamos en la anterior imagen, la anatomía
va a jugar un papel muy importante en el comportamiento de esas células. Y el queratinocito no está acostumbrado a esta anatomía estriada no es para el queratinocito. Pero ¿qué nos muestra? Una muestra número uno que es un implante maquinado, donde vamos a estar dentro de ese estándar de 0.3 a 0.6 micras de rugosidad. Un implante número 2 que usa una superficie pues, muy reconocida de la Ty-Nite de la Nobel Biocare. Y un implante número 3 que tiene su superficie SA de Straumann. Y vamos a ver qué tal es el comportamiento. ¿Qué nos muestra a primera medida? Que a diferencia de lo que veíamos en el estudio anterior, hubo una principal adhesión o una mayor adhesión que oscila entre un 45% en la estructura Ty-Nite, recordando, o bueno, no recordando, sino dando claridad que la estructura Ty-Nite es una estructura de baja a moderadamente rugosa con unos parámetros de rugosidad de 1.2 micras, versus a una superficie SLA que sí realmente es una superficie mucho más rugosa que se encuentra dentro de los 2 o 2.2 parámetros de rugosidad de RA en micras, ¿listo? Entonces, un poco de sorpresa al ver este resultado, pero inmediatamente en el crecimiento celular nos damos cuenta que al primer día, en una muestra del 100%, el implante sobre superficie maquinada, el queratinocito sobre superficie maquinada creció un 200% versus a un crecimiento de alrededor de un 150 de las demás superficies. Lo que nos demuestra que realmente el queratinocito pues se pudo haber adherido primero a este tipo de superficie, pero su proliferación fue significativamente mayor en superficies lisas. ¿Listo? Traigo también este estudio de este año, donde vemos modelos animales y donde acá de una forma muy interesante quieren ver exodoncias de estos premolares de estos canes, donde dejan un gap. El gap bien sea lo rellenan con mineros o lo dejan sin rellenar. Y ponen el implante en dos situaciones. En una situación supracrestal, entendiendo que acá este bisel que normalmente tiene un collar de laser lock, esto es el Taper Plus, pues va a quedar por encima del nivel óseo, miren el gap, bien sea lo rellenan o lo van a dejar completamente suprestal. Eso también es una pregunta interesante. Y vamos a ver qué sucede. Entonces los grupos son pues bastantes grupos, son 8 grupos, entre los cuales va a estar los implantes, también ponen abutment, todos los implantes eran con laser lock, pero la superficie de los abutment eran diferentes. Entonces era una superficie de abutment tratada con laser lock y una superficie de abutment no tratada. ¿Con qué intención hacen esto? ¿Por qué estamos llevando cada vez todo más a coronal? Precisamente para inhibir o impedir que haya una proyección hacia apical de ese epitelio de unión como tal. Entonces, las superficies no tratadas, sin injerto, con injerto, laser lock, sin, con implantes cristales. Y subcrestales exactamente lo mismo. Entonces, grabémonos que con laser lock están la G3, G4 y la G7 y la G8. Miren esas micrografías tan chéveres donde estamos viendo implantes a nivel de G3, donde vemos esto que estamos viendo acá es realmente la parte coronal de ese epitelio periimplantar y miren que migra hasta este punto, hasta esta flecha naranja, pero aquí ya se empieza a ver unas proyecciones, miren, unas proyecciones del epitelio, de epitelio conectivo que van a impedir esa migración del epitelio de unión. Mírenlo acá aún más clara en esta confocal, miren cómo se expresa ese colágeno, esa proyección perpendicular
u obliqua. El estudio habla que en un 25% eran completamente perpendicular y el resto eran oblicuas, pero pues que iban a tener una inserción en la superficie. Esto no es algo nuevo, o sea, esto lo estamos viendo en el 2020 en caninos, pero pues esto Marion Nevins nos lo mostró desde el 2008. Esto ya es un tema viejo. Nosotros ya sabemos que la superficie del laser lock me va a permitir una inserción de tejido conectivo y por ende voy a tener esto tan fantástico. Miren esta proyección acá, miren el hombro, la estabilidad ósea, obviamente pues estas microfotografías se tomaron a las 2 semanas, pues cambios óseos no vamos a encontrar muchos, pero pues van a existir. Pero esto es lo más interesante, ¿no? Ese epitelio circular, ese espacio y esa proyección del epitelio periimplantar como tal. Usando laser lock. ¿Listo? Y de ahí a lo que tenemos que extrapolar esta información es que G3, G4, G7, G8, de manera significativa nos van a mostrar unas menores tasas de reabsorción a este nivel. Miren, nuevamente les muestro acá estas fotografías. Miren lo que pasa con un implante, con un abatment maquinado. Mírenlo, y una superficie maquinada. Miren la proyección que da ese conectivo. Mírenlo acá. No hay una inserción, no hay un incentivo de inserción porque pues al fibroblasto realmente, y hay que entenderlo en este estudio, le gusta sí o sí las superficies rugosas, pero le encantan las superficies rugosas organizadas. Por eso, a diferencia de lo que puede expresar una superficie SLA que va a tener la misma rugosidad de 2.4 que una superficie con laser lock, el laser lock va a tener esos microcanales que van a estar a una distancia o una profundidad de 8 o 12 micras, y que en su superficie el simple hecho de hacerle esa ablación van a crear unos cambios nanométricos de superficie que se van a ver referenciados en una mayor cantidad de dióxido de titanio, que si bien en un implante normal como el SLA está entre 7 y 8, lo que se va a expresar en estos implantes es por encima de 50 a 120. ¿Listo? Que eso es muy importante. Algo que tenemos que tener en cuanto a anatomía de importancia es el tipo de plataforma. Esa plataforma puede ser una plataforma expandida, convergente, o una plataforma completamente paralela como la que normalmente vemos. La plataforma expandida pues es una plataforma que poco uso tiene, va a generar un mayor estrés a nivel óseo, además de que para su posicionamiento pues yo sí o sí voy a necesitar un countersink para que tenga un buen asentamiento y no vaya a generar una gran concentración acá de fuerzas. Y en esta zona lo que vamos a tener es una menor distribución de fuerzas, y si tuviéramos otro bisel acá como el que se muestra en los implantes de BioHorizon, el Taper Plus, pues tendríamos una inserción de tejido conectivo muy interesante. La diferencia es significativa entre la distribución de estrés de este tipo de configuración a este tipo de configuración, que pues es la que normalmente estamos usando. Y pues más que a nivel de tejidos blandos, esto va a tener una connotación en tejidos duros, y sobre todo en ese escenario se van a ver pérdidas a nivel de ese margen. Este es un estudio, nos retrocedemos un poco al 2012 de Myron Nevins, a quien les estaba hablando que ya tenía unos estudios en humanos. Este estudio también es en humano, pero el primer estudio en el 2008 lo que quería ver era a nivel de la conexión. En este estudio lo que hace es mostrarnos a nivel del abutment, y realmente vemos una proyección muy similar a lo que veíamos en los perros. Miren, esta es la superficie laser lock, y esta es la proyección paralela perpendicular que va a tener el tejido conectivo.
Entonces, sí o sí, esto funciona, sí o sí, esto es real y sí o sí, esto va a tener unas implicaciones muy importantes en el sello biológico de los implantes como tal. Miren acá, miren acá. Esta es la zona más apical del epitelio de unión, del epitelio periimplantar. Y miren la gran franja de tejido conectivo que está insertado acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener realmente? Una menor cantidad de tejido conectivo. Con focales, lo mismo, miren la proyección, miren la proyección. De ahí a lo que vienen las preguntas clínicas es, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué va a pasar cuando yo coloco mi estructura bien sea un gil y no bien sea un pilar, con esos microcanales donde pues ya me está mostrando que tenemos una inserción de tejido conectivo, ya tenemos una posición oblicua o perpendicular de esas fibras a la superficie del implante, pues ¿qué pasa cuando lo tengo que desatornillar para tomar la impresión? ¿O qué pasa si realmente no usé al principio ese pilar, pero pues me dieron ganas de usarlo después y lo voy a colocar? Este es un estudio que nos muestra esos escenarios, es de Rodrigo Neiva, del 2016, en donde vamos a tener la medición de la parte más apical del epitelio de unión que se va a posicionar por encima de la región que va a estar tratada con laser rock. Ese es un laser rock, ese es un primer escenario. Un segundo escenario donde vamos a tener la parte más apical del epitelio de unión, que es esto que estamos viendo acá, y que se va a localizar dentro de la región donde tenemos el laser rock. Y como último, ya lo que no sirvió, que es la parte más apical del epitelio de unión a nivel del GAP. Y que nos muestra que en superficies de implantes TRX, que son las superficies laser lock, con una inicial, cuando el paciente se coloca su abutment con laser lock, vamos a tener significativamente un 20% más de posición de esa zona apical del ligamento periodontal por encima al laser lock del healing abutment. Y del resto va a estar colocado o posicionado entre esa franja del laser lock. O vamos a tener este escenario donde inicialmente teníamos un healing abutment con laser lock y después lo cambiamos por otro nuevo. ¿Qué quiere decir ese escenario? Es más o menos cuando yo tomo la impresión y voy a cambiarlo por algo nuevo que es el pilar definitivo, que también puede tener esos microcanales. Ahí nos damos cuenta que baja sustancialmente la cantidad de posicionamiento a nivel coronal, se mantiene algo la posición entre el laser lock, pero empieza a existir la posición a nivel por debajo del apical del laser lock. ¿Listo? Y lo mismo, muy similar, nos va a pasar con los implantes que no tienen laser lock, pero en la inicial tampoco le coloco una abutment con laser lock y lo reemplazo con una abutment con laser lock. Vemos que no tiene laser lock al inicio, se coloca, aumenta, un porcentaje bajo, pero aumenta. O hacen algo muy sensato que es, no tengo laser lock, no inicié con laser lock, pero hago una ligera desepitelización de la zona a nivel del perfil y coloco mi laser lock y esto me aumenta casi a un 50% el porcentaje de posicionamiento apical donde lo quiero tener. Entonces puede ser una alternativa cuando tengamos este escenario. Lo que hablábamos al principio, la cantidad y calidad de tejidos blandos. Miren esta calidad de tejidos blandos menores a 2 milímetros. Aquí ese estudio es muy interesante porque comparan posicionamiento de laser lock versus posicionamiento de platform switching. Esto es un implante pues, de BioHorizon, esto es un implante de Biomet 3i.
y realmente nos demuestran que ninguno sirve para nada. O sea, si yo no tengo unos perfiles, unas cantidades y calidades de tejidos blandos ideales, siempre va a existir una pérdida de nivel cristal, bien sea en el sistema de platform o en el sistema de laser lock. Mírenlo acá, mírenlo acá y mírenlo acá. Lo único que sí nos muestran es que a los 2 meses y en el momento de la entrega, que fueron a los 6 meses, el laser lock es un poquito menos, pero pues realmente nos demuestra que es muy importante la cantidad de tejidos blandos. Esta cantidad de tejidos blandos que logramos con el modelamiento y el esculpiendo a través de unos temporales, de una forma realmente sencilla si nos ponemos a ver desde el punto de vista periodontal, porque es únicamente desplazar un colgajo y posicionarlo coronal, suspenderlo a una muy buena temporal y eso me va a permitir lograr toda esta profundidad. O mantenerlo existente, ¿no? Paciente con una fractura, le colocamos un implante, inmediatamente le hacemos una carga. Yo siempre hago carga independientemente de la zona. Utilizando el PIC, una excelente alternativa porque además de ser antibacterial tiene un comportamiento muy importante a nivel de fibroblastos y queratinocitos. Y tenemos esta profundidad. Miren, aquí hay fácilmente 5 milímetros de espesor, tanto vestibular, medial, y se mantuvo, está igual de grueso, que es lo que queremos ver. Importante en esto, la capacidad que tengamos de copiar, todo lo hago digital, mando a diseñar, ¿sí? Y copio fielmente ese perfil creado, ese perfil adquirido a través de mi sistema digital y lo mando a producción. Y tenemos esto, tenemos unos perfiles que son completamente pulidos, que son completamente consonantes a la necesidad del queratinocito de tener ese tipo de superficies para poder adherirse a él, con unos perfiles más extensos, siempre enfocados en la temporalización. Esta imagen lo que quiero mostrarles es que para mí la temporalización vale oro. Gracias a esto es que podemos desarrollar estos temporales y el recurso protésico que tengamos. O sea, en mi caso, tanto modelos como la parte interna, menos el blindaje, obviamente, pues todo lo hago sinterizado, todo lo hago CAD/CAM, esto es impreso también, y vemos cómo realmente son unos modelos muy consonantes con la adquisición y el trabajo que se hizo. Vemos el trabajo que mantenemos, que lo hago en diferentes escenarios. Casos de pacientes mayores, paciente de 85 años, de acá para a distal tenía una prótesis fija gigante, estos no son los mejores pilares del mundo, se nos fracturó. ¿Qué vamos a hacer? Coloquemos un implante. Sabemos que los implantes, a medida que uno va envejeciendo, van a tener menores tasas de éxito antes de la carga. En este caso funcionó muy bien, se esculpió la superficie y pues el resultado es realmente bueno. Este es como yo manejo y esculpo el tejido. Realmente no me demoro más de 2 meses. Miren, esto me gusta mucho mostrarlo porque esto realmente es el efecto del PIC. El PIC realmente cuando lo quito siempre me sangra y eso tiene que tener alguna connotación a nivel fibroblástico. Miren cómo genero unos perfiles de fácilmente 4 o 5 milímetros en toda su extensión, lo que me va a asegurar que un sello biológico y una estabilidad del tejido perimplantar. Igualmente, importantísimo que todo lo que uno haga tengamos la capacidad de adquirirlo, bien sea en una muy buena impresión análoga o bien sea en una muy buena impresión digital, porque esto es lo que realmente nos va a permitir hacer un diseño, ¿no? Diseñar nuevamente esos perfiles.
lo cual me va a mejorar el comportamiento de esos tejidos blandos indiscutiblemente. Un poquito de lo que hago yo, este es un protocolo de carga inmediata, realmente muy sencillo, siempre hago la demisección, removemos muy cuidadosamente los restos radiculares. A diferencia, yo sé que muchos van a decir que no, me encanta la clorhexidina, pero hay que entender que tiene su citotoxicidad tanto en fibroblasto como en osteoblasto. Este detalle a mí me encanta, rellenar el gap con gelatinas que tengan un componente antibacterial como el gelatán, que tiene plata coloidal. Colocamos la restauración y pues así nos quedó el día de la cirugía. Entonces, ¿qué vamos a garantizar? Que por más de que esto estaba un poquito inflamado, pues va a resolverse y esto siempre va a tener este soporte. Y honestamente en el GAP no le coloco nada más sino gelatinas de transferibles, pero gelatán por lo que tiene la plata coloidal. Entonces, si ustedes vieron bien el video, yo lo que hago es aplanarlas bastante y en esa cara vestibular compacto muchas hasta que ya no me entre y eso me ha funcionado realmente muy bien. Este estudio es muy interesante, ¿por qué? Porque pues me va a mostrar la capacidad antimicrobiana de las superficies LaserLock. Aquí lo que comparan es el implante, eh, la interfase de implante, la interfase circular, o sea, el tejido circular y la interfase de implante abutment de control, donde no vamos a tener una superficie LaserLock y el test que va a ser el grupo LaserLock y pues encontramos unas disminuciones extremadamente significativas entre los grupos. Miren acá P. gingivales, miren acá P. gingivales, miren acá Fusobacterium nucleatum, la T dentículo, la Taenia forcita, que estas son realmente 1, 2, 3, 1, 2, 3 y las principales que vamos, la Agregatibacter actinomycetes, las principales bacterias que vamos a tener periodopatógenas y por ende también a nivel perimplantar, y vemos cómo realmente el LaserLock también funciona en ese compromiso antibacterial. Para culminar, y si entendimos la charla, dependiendo de la cantidad y de la calidad de tejidos blandos, tenemos que enfocarnos a el uso de unos implantes tissue level en los lugares donde se puedan usar. ¿Dónde se puede usar? Donde tenga grandes cantidades de volumen, donde yo pueda generar unas grandes cantidades de alturas, como se los mostré en los videos, porque si esto lo realizamos en zonas con poca cantidad, lo que se va a terminar exponiendo son esta superficie del implante y pues no vamos a hacer nada. Pero el mensaje es ¿cuál? Que el epitelio va a llegar a una zona maquilada donde el queratinocito va a estar feliz y dichoso y se va a adherir. Vamos a tener ese componente de lámina basal interna, laminina 332, integrina alfa 6 beta 4, donde vamos a encontrar que va a haber una inserción de tejido conectivo que ya se los mostré reiteradamente, lo que va a impedir que esto continúe hacia abajo y por ende nos va a mantener una estabilidad ósea. Muchísimas gracias por escucharme. Yo sé que es un tema de pronto cansón, pero espero haberles transmitido de una forma agradable y clara estos conceptos que me parecen esenciales que lo manejemos todos los clínicos. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado la tarde de hoy. Estamos en este momento en la sección iniciamos la sección de preguntas. Se las voy a leer, doctor, ¿le parece bien? Doctor, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Ya? ¿Me escucha, doctor?
Yo ya te escucho, ¿ya me escuchas? Sí, perfecto, doctor. Vale, Doctor, iniciamos. Le agradecía por habernos acompañado la tarde de hoy y vamos a iniciar entonces la sección de preguntas, doctor, si le parece bien. perfecto. La primera pregunta es, doctor, si lo que, si lo que más requerimos en los queratinocitos, ¿qué opinión le merecen los injertos subepiteliales versus los gingivales libre alrededor de los implantes? Creo que la leí bien. Sí, lo que quieren tener es una ganancia de tejido queratinizado. Entonces, pues nada que hacer. Si queremos realmente tejido queratinizado, pues un gingival libre pues va a ser la mejor opción como tal. Pero pues con todas sus desventajas estéticas que vamos a tener. Pero si queremos queratinizado, un gingival libre. Ok, perfecto, doctor. La siguiente pregunta dice, doctor, muy interesante su conferencia. ¿Cómo maneja usted la perimplantitis? ¿Usted ha llegado a utilizar Perisol, doctor? No, no he usado el Perisol. La verdad, el protocolo que yo manejo es un protocolo mecánico en el cual a través de ultrasonido pues elimino o trato de limpiar la superficie del implante. Ulterior a eso hago un protocolo con bicarbonato de calcio, entonces atomizo toda esa superficie con bicarbonato de calcio que está demostrado que funciona muy bien en la remoción de bacterias. Me voy por un medio químico que, como lo dije anteriormente, es la clorexidina, donde coloco unas gasas impregnadas de clorexidina alrededor del implante, lo abrazo muy bien y lo dejo por 4 minutos. Y por último, le coloco un láser de diodo, activo el láser de diodo no, con unos watts no superiores a 2, no a 3, no llegamos a 3, no llegamos a algo tan fuerte, pero genero un paso alrededor del implante con el láser y eso me ha funcionado realmente muy bien. Obviamente entender que las secuelas de la enfermedad periimplantar van a existir como igual terminan existiendo a nivel periodontal. Así es, doctor. Entonces, si le parece bien, le gustaría si le hacemos llegar toda la información de Perisol, doctor, para de pronto manejar Perfecto, el siguiente caso. perfecto. Perfecto, mi doctor. Entonces le voy a leer la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene en relación al ancho biológico, creación y proliferación de los queratinocitos del perfil ofrecido del cono Morse? ¿Qué es lo que pasa? El cono Morse es una conexión también muy interesante, una conexión muy buena. ¿Por qué? Porque esa conexión me va a dar, primero que todo, un intercambio de plataforma, que ya sabemos que es otra realidad, que ya es otra verdad, que funciona. Me va a eliminar por completo lo que es el microgap y me va a eliminar por completo lo que es el micromovimiento. Entonces el comportamiento de tejidos blandos también va a ser bueno, pero no se va a encontrar una inserción de tejido conectivo. A nivel de ese escalón que queda en el platform switching, lo único que se va a disponer el tejido conectivo más no se va a insertar y de eso de alguna forma genera también una estabilidad. Sistemas que reconozco que son muy buenos en ese sentido de Sanquilos, me parece que su sistema cónico funciona muy bien realmente. Ok, perfecto, doctor. Entonces, siguiente pregunta. En cuanto a medidas de lavanda con laser lock, ¿hasta cuánto va tratado con relación a la medida del tejido blando para hacer favorable la unión del fibroblasto y no, por el contrario, favorable a las bacterias? Bueno, afortunadamente, como lo mostré en el último artículo, esta superficie ablacionada tiene un carácter antibacterial, como lo dije significativamente, las cantidades de proliferación y adhesión de porfilomonas gingivales, Agrigactibacter actinosenescente incomitant, Taranella fucsia y Tremonella intermedia, que son los más periodontopatógenos, va a ser menor. Perdón, doctor. Ay, ¿no me escuchaste? Sí, sí, pensé que no había terminado, doctor. Ah, ya, sí, va a ser Perfecto. muchísimo menor. Entonces, sí, realmente va a ser una superficie más antibacterial. Ok, perfecto. Doctor, siguiente pregunta.
Buenas tardes. ¿Qué herramienta usa para determinar el espesor del tejido blando horizontal, vertical y la cantidad de tejido de queratinizada? No, pues realmente la única herramienta que existe y la mejor que es nuestra sonda periodontal. Con Ok. eso mido tanto espesor como ancho y profundidad, aunque también a veces me ayuda mucho con la impresión digital y esa impresión digital también tiene unos módulos que me van a permitir hacer unas mediciones, que son los videos que yo les mostré. Ok, doctor, perfecto. Siguiente pregunta. En el digital abanding, ¿qué parte debería ir lisa para el queratonocito y cuánto de rugoso ordena para el fibroblasto? Bueno, eso depende mucho del sistema o el recurso protésico que cada uno tiene. En estos recursos protésicos donde yo mando a sinterizar, únicamente estoy sinterizando aleaciones de cobalto cromo como tal. Sí. Entonces, no voy a tener la capacidad de tener una tecnología láser alrededor de esa superficie del perfil. Por eso siempre uso a nivel de mis conexiones el laser lock y trato de no colocarlo totalmente cristal o subcristal, sino dejar un pequeño ribete de la superficie porque sé que ahí va a llegar el fibroblasto. Ok, perfecto. Siguiente pregunta, doctor. Doctor, muchas gracias. Por favor, su opinión respecto a los implantes subcrestales en relación a la salud y pronóstico del tejido conectivo perimplantar. El implante subcrestal independiente, y eso también está muy, muy estudiado. El implante subcrestal versus un implante crestal va a tener un comportamiento muy similar siempre y cuando se respete la altura del ancho biológico. Que ese es como el gran mensaje de esta charla. Hay que tener ancho biológico para que no se pierda el hueso a nivel cristal. Ok, doctor. Muchas gracias. Carlos, felicitaciones. Muy orgulloso de ti. Bajo su raciocinio, ¿cuál es el comportamiento tisular en los pilares transmucosos angulados? Y ahí sí me perdí en lo último. ¿Cuál es el comportamiento? Perdón. Sí, dice, bajo su raciocinio, ¿cuál es Ajá. el comportamiento tisular en los pilares transmucosos angulados? Listo, en los multi-unit. Bueno, realmente no tendría una respuesta a esa pregunta. No uso casi multi-unit, casi que todo lo hago directo a la conexión. Ujú. Entonces, no, discúlpame, pero no te tendría una respuesta real. Perfecto, doctor, no hay ningún inconveniente. Siguiente pregunta. ¿Cuántos milímetros subgingival a la cresta ósea se deja el implante para generar ese perfil en los tejidos blandos? Como lo dije, lo dejo completamente cristal o antes lo dejo un poquito más supracristal, donde se exponga un poquito de ese laser lock y el manejo lo hago es a través de desplazamientos de colgajos coronales con unas suturas suspensorias, siempre con una temporal, siempre. Perfecto, doctor. Tenemos tiempo entonces para una última pregunta. Y Bueno, es, última pregunta. señor, perfecto. Doctor, excelente conferencia. En un caso donde tiene un espesor de mucosa queratinizada de 2 milímetros o menos, ¿coloca un implante tissue level o prefiere primero aumentar el grosor de encía queratinizada con injerto de tejido conectivo? Bueno, 2 milímetros de encía queratinizada, pues cumple con lo que se pide en el sexto workshop europeo, que son mínimo 1 milímetro o 1,5 milímetros. Entonces, realmente ya con 2 milímetros de encía queratinizada, pues créeme que nuestros queratinocitos van a funcionar bien. La pregunta sería llevada a qué tanta profundidad o qué tanta cantidad y calidad tengo de ese tejido blando. Si yo tengo menos de 2 milímetros en altura, sí preferiblemente procedo a hacer algún posicionamiento coronal o injerto, puede ser de un subepitelial, funcionaría ahí perfecto para hacer esa ganancia.
más no por el tejido, por el tejido queratinizado. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, en serio, espero que les haya gustado mucho. Doctor, a usted muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy y estamos muy contentos de haber contado con su presencia. Gracias, muchas gracias. Chao, chao a todos y a la Chao. orden. Bueno, ahora lo que queremos es invitarlos. Tenemos una charla con el doctor Iván Herrera que les vamos a estar enviando toda la información pertinente para que ustedes tengan la oportunidad de participar y asistir a esta charla. También quiero contarles que para terminar nuestro jueves vamos a contar con la presencia del doctor David Troncoso, que será el día de mañana a las 3 de la tarde, y contaremos para finalizar una excelente semana con el doctor Ramón Gómez Meda, que estaremos a partir de las 11 de la mañana. Por otra parte, no me queda sino agradecerles a todos habernos acompañado y desearles un feliz resto de tarde. Un abrazo.